Buenas noches. Hoy en A Solas Con nos acompaña Valentín Berrocal Ruiz. Buenas noches, Valentín. Buenas noches. Bueno, eres de Estepona, Sí. aunque nace fuera, en la línea, en el hospital de la línea, como muchos esteponeros, ¿no? Que al no haber hospital, pues nacen en Marbella o en la línea, Sí. o en el que le coja más, más cerca. Sí, por ahora sigue siendo así, ya de eso han pasado unos cuantos años ya. Han pasado unos cuantos años, pero no hemos visto la evolución de que Estepona, al fin y al cabo, tenga un hospital que tanta falta hace. Sí, es necesario. Estamos estudiando también desde varios movimientos ciudadanos y algunos unos partidos políticos esta cuestión para las próximas elecciones municipales como algo necesario para el pueblo. Te crías aquí en Estepona, vas al colegio de Estepona. ¿Qué colegio fuiste? Juan Miguel Hernández, Ajá. aquí cerquita. Y ya luego te marchas, cuando llegas a la universidad, estudias ciencias políticas, no la acabas. No, la verdad que fueron unos años un poco difíciles y más estudiando ciencias políticas, creo, y viniendo de la clase social que vengo yo. Hay muchas veces que la universidad es difícil, sobre todo en algunas especialidades de letras, que se ajuste lo que se estudia en las aulas con lo que han vivido algunas clases sociales fuera de la sociedad. Es bastante complicado. Bueno, a pesar de ello, consigues llegar al último curso, pero no acabas. No acabas la licenciatura. No, la verdad que los 3 primeros años me fueron bastante bien, pero a partir del tercer año y de conocer un poco más el funcionamiento de la facultad y que cierto nivel de análisis, de estudio, que era, pues por lo que alguien tiene ilusión por estudiar algo, no se estaba cumpliendo, empecé a trabajar y la verdad que lo intenté de nuevo, después de esa época trabajando, y la verdad que me pareció más insoportable la forma jerárquica en la que funciona la Universidad Española en general. O sea, no estabas muy de acuerdo con el sistema. No, la verdad que mi visión después de, siendo hijo de trabajadores, mi visión del sistema educativo es la misma que la de Pink Floyd, me parece una picadora de carne. Bueno, ahora se lleva mucho eso de ser politólogo. Eso Sí, ha bueno, salido una especialidad nueva, ¿no? Y yo pienso que para ser político lo único que hay que hacer es honrado y tener ganas de sacrificio y de servicio. bueno, sí, decían 2 autores franceses que me gustan mucho y de los que no se suelen estudiar en las facultades, uno de ellos es Tablet, plantean que la escuela es una escuela de clase porque fundamentalmente está diseñada para que los trabajadores y los hijos de obreros no puedan elaborar una ideología obrera dentro de esos aparatos. Creo que algo de eso tiene que ver con algunos planteamientos de algunos politólogos actuales, pero me parece también muchas de sus propuestas lógicas y creo que compartidas por bastante gente de la izquierda y de la derecha y con sentido común. Eres joven todavía y has tenido las inquietudes desde el tiempo de estudiante en la facultad, donde te afilias a Izquierda Unida en Granada y tienes distintas responsabilidades dentro de la juventud de Izquierda Unida. Sí, aquellos años fueron además en cierto modo bastante movidos, quizás fueran el germen de eso que luego así fue el 15M. Ya desde la época del informe Brical, en el que se estaban empezando a implantar o a estudiar medidas como las que se han llevado luego a cabo con el Plan Bolonia, que creo que ha sido acabar con lo poco de bueno que tenía la universidad pública en España. En esa época ya empecé a participar en distintos movimientos. Movimientos dentro de la universidad, lógicamente. Sí, claro. Asamblea. Sí, también con jóvenes obreros y del campo, sobre todo de los pueblos de Granada. Bueno, y a raíz de tu inquietud política, perteneces también a la Asociación de Estos Desahucios, ¿no? Sí. Algo que desgraciadamente está tan de moda y tan actual hoy día como son los desahucios. Es decir, el Banco Europeo le presta dinero al banco a un 0,5, el banco se lo vende al que puede al 4 o 5%, no da crédito. Cuando es el préstamo vivienda,
pues pasabas por la puerta de un banco hace 10 años y te metía el director para adentro y salías con una vivienda de 50 o 60 millones. Claro, eso luego hay que pagarlo. Y, amigo mío, vienen las tragedias cuando el paro ataca a esta sociedad de la forma tan brutal que la está atacando. Sí, además generando en la mayoría de las personas una percepción de la historia política de nuestro país en los últimos años bastante alejada de lo que fue. Es decir, todavía veo a mucha gente presumiendo de los años gloriosos del gobierno de Aznar, como si no estuviera ya implícito en esas mismas leyes que se aprobaron en aquel momento, la ley de suelo y algunas más, la grave crisis que iba a venir después, que a nivel mundial, pero en España ha afectado más precisamente por el monocultivo de la construcción. Sí, estaba todo planteado en la construcción. La juventud, mucha de ella dejó de estudiar, tenía trabajo en la construcción y esto parecía jauja. Pues cuando han llegado las vacas flacas, pues hemos tenido que desprendernos de muchas cosas. Sí, desde luego los trabajadores han sido desposeídos de los pocos derechos que iban quedando después de todos los cambios de la legislación laboral que se hicieron desde los años 80. También con la cuestión de fondo fundamental que fue el desmontaje de gran parte de los sectores productivos del país cuando España ingresa en la entonces Comunidad Económica Europea. Creo que estamos viviendo las consecuencias de malas políticas no de un año ni dos, sino de varias décadas. Y la solución es difícil, pero hay que intentarlo, no nos queda otra. La solución es participar de momento en las próximas elecciones y que el voto no sea un cheque en blanco, que lo echamos en la urna y hasta dentro de 4 años, si te vi no me acuerdo. Sí, desde luego esto no hay opción de cambiarlo, aparte de por una amplia participación en las elecciones de las clases, sobre todo las clases trabajadoras, que suelen ser las que menos participan en política en general en todos los ámbitos, desde votar hasta luego en movimientos, partidos, etcétera. Sin una amplitud de la participación de los trabajadores, una mayor formación en política, ver un poco menos el fútbol o Sálvame Deluxe y ese tipo de historias, esto no va a cambiar. Creo que si las personas que lo están pasando mal en este momento simplemente confían en depositar un voto en determinadas organizaciones o personas, que está bien, que hay que hacerlo, estamos en un sistema democrático, pero sin lo demás no se podrán llevar a cabo las medidas que son necesarias para cambiar el país, la comunidad autónoma, la ciudad, etcétera. Pero por parte de las administraciones, tanto locales, provinciales, regionales y nacionales, habrá que tener una percepción de la política totalmente distinta, porque estamos viendo que el sistema no sirve, el sistema no acaba con el paro, no acaba con la crisis, mejoran las cosas pero no al ritmo que deberían de mejorar. No, y vemos que incluso cuando algún gobierno es elegido democráticamente, como ha sucedido en Grecia, y plantea unas políticas que tampoco es que vayan a acabar con el sistema capitalista ni nada por el estilo, no son propuestas en absoluto extremas, se trata de parar los desahucios, hacer auditoría de la deuda, posponer el pago de determinadas cantidades para no tener que desmantelar los servicios públicos. Eso se ha visto con un frontón por el Eurogrupo que se ha saldado con un acuerdo que lo que va a hacer probablemente va a ser decepcionar a alguna gente en Grecia, de la que ha votado a Syriza, y en ese tipo de juegos las clases dominantes van intentando, ya que no pueden ya seducir a las clases explotadas, por lo menos plantearle la cuestión de que no hay alternativa. O sea, pero también no van a ser capaces de parar a los movimientos ciudadanos de solidaridad que ya se están generando por toda Europa. Sí, ya que hablas de Grecia, ¿no? Extraña mucho que un partido como el que ha ganado pacte con otro de ultraderecha. ¿Esto qué es? Estos acuerdos que son legales, pero no son éticos ni morales, ¿no? Que fuerzas de tan distinta ideología y de tan distintos sistemas de entender la política, pues de buenas a primeras hacen un pacto hasta con el diablo con tal de gobernar. ¿Qué tendrá ese sillón?
No, yo creo que no se trata tanto del sillón. Creo que sucede también que la izquierda y la derecha, dos personas, yo tengo amigos de derecha y supongo que la gente de derecha también tiene amigos de izquierda. Y creo que se pueden llegar a acuerdos en determinadas cuestiones desde diversos ángulos y desde diversas experiencias y de diferentes perspectivas. Creo que lo que sucede en Grecia es que hay, no como aquí, que tenemos una derecha y una presunta izquierda, que en el fondo lo que defienden son los intereses de las multinacionales y principalmente de los grupos financieros, pero también se puede ser de derecha en muchos aspectos. Por ejemplo, Griegos Independientes son bastante homófobos, no pueden ver a los inmigrantes. Por eso hay cosas que no tienen explicación lógica, ¿no? Claro, pero sí puede haber un acuerdo en el que lo que no se puede hacer es fastidiar el bienestar de los ciudadanos por los intereses de poderes externos. Y creo que en ese tipo de ámbitos sí puede haber acuerdo entre gente que en otros aspectos puede pensar de forma diametralmente opuesta. Sí, bueno, yo soy partidario de que un ayuntamiento no debería de haber ideología, sino que lo que es bueno para los vecinos se apruebe y lo que es menos bueno pues no se apruebe y punto, y que sea un gobierno participativo, que todo el mundo participe, aporte, en definitiva gobierne el pueblo, que es el que tiene el poder. Pero aquí no, aquí entra un político, hace y deshace lo que le dé la gana, me da igual que sea de un lado que de otro, y aquí a los 4 años todos son buenas intenciones, Valentín, pero la sociedad no está cambiando. Claro, la política no está cambiando. Y el que paga siempre los platos rotos, ya sabemos quién es. Sí, bueno, ahora empieza un año... Sí, convulso, ilusionante. Convulso, con muchas elecciones, con muchos de los conflictos históricos abiertos en España que van a tomar un sentido u otro. No solo hay elecciones a los ayuntamientos y las elecciones generales, sino también hay elecciones en Cataluña. Quizá la zona de España con mayor industrialización, ¿no? Y también en Andalucía, quizá la zona de España con una implantación más feudal de los aristócratas que disponen del suelo, que creo que ese es uno de los problemas por lo que también los desahucios afectan tanto en esta comunidad. Uno de los problemas históricos de fondo. Porque la política no se trata de hacer proyectos megalómanos para hacerse fotos y campaña electoral y ganar unas elecciones, sino tener cierto también conocimiento de cuáles son los problemas y la historia de la zona en la que se pretende hacer política, intentar solucionar esos problemas, por muy difíciles que sean. Esta zona en la que estamos es eminentemente agrícola y el sector pesquero, lo poquito que va quedando del sector pesquero y lo poquito que va quedando de agricultura. Sí, yo muchas veces lo comento con mis amigos, ¿no? Y sobre todo con amigos que son de fuera. Les cuento que cuando yo era pequeño aquí en Estepona solo había casi una estatua, que era la del pescador y la del campesino. Y hoy en día, si nos damos un paseo por Estepona, lo que hay son un montón de mujeres desnudas o semidesnudas, que no sé muy bien qué tienen que ver con Estepona, y podrían estar lo mismo aquí que en otro lado. Además, tampoco me parece algo positivo de cara a luchar por la igualdad de las mujeres con los hombres, que es algo también que todavía está pendiente en nuestra sociedad. Bueno, y también eres monitor de ajedrez, ¿no? Sí, es una de mis aficiones desde pequeño. Y ahora, dada la situación de empleo que hay, pues parece que puede ser una salida profesional. El ajedrez es un juego muy bueno para la mente, ¿no? Sí, se dice siempre que es una mezcla entre juego, arte, ciencia. A mí personalmente me interesa más el aspecto científico del ajedrez. Creo que es una de las cosas que no se tiene muy en cuenta. Ahora será aprobado en el Congreso una proposición no de ley para fomentar la práctica del ajedrez, con una concepción más del ajedrez como deporte que de ciencia. Yo pienso que el ajedrez es algo que se puede utilizar perfectamente para explicar a los niños cómo usar el método científico, desde el estudio de partidas antiguas, cómo va evolucionando el juego cada siglo, porque es un juego antiguo. Con las normas actuales se juega desde el siglo XV aproximadamente. Y creo que se puede ayudar a los niños a ese espíritu científico, a un país en el que se les cuentan tantas milongas a los niños desde pequeños sin demostrar.
En nuestro sistema educativo se estudia igual el teorema de Pitágoras que el milagro de los panes y los peces, cosa que me parece que no es muy lógica. Creo que el ajedrez puede servir para obligar a tener una posición objetiva ante una situación determinada y intentar elegir el mejor camino de esa situación. Y tanto, no sé si el ajedrez algún día podrá cambiar en el aspecto del jaque mate, ¿no? Jaque mate al rey, a la reina, pero no hay jaque mate a un alcalde, a un diputado, a un concejal. Bueno, hay que decir que jaque mate no es una expresión violenta. Lo que significa textualmente el shamat significa el shah está atrapado, no como se podría pensar el shah está muerto. No se trata de eso, pero sí hay que atrapar a algunos dirigentes políticos para que las políticas cambien. Que se muera nadie, ¿no? Pero el jaque mate en este país ya va siendo hora que se lo demos a aquellos políticos que por corrupción no deben de estar sentados ni tener representación del pueblo, porque claro, no han sido merecedores de la confianza de que se les dio en su día. Sí, parece que algo está cambiando un poco. Los jueces parece que están investigando con más celeridad. Vamos a ver que quedan muchos de los casos más graves que hay en el país, que son todos de todos conocidos, tampoco hace falta plantear los nombres. Vamos a ver qué sucede. Supongo que unos cambios en los gobiernos en un sentido progresista ayudaría a que hubiera más justicia en este país. Es que es un clamor, parece ser, ¿no? Sí, desde el 15M la gente más llana se ha hartado de gritarlo, de gañitar, no hay pan para tanto chorizo. Ahora mismo, por desgracia, como estamos en el año electoral, no sale tanto la gente a la calle. Esperemos que las marchas del día 22 de marzo sean importantes y sean del nivel de las que hubo el año pasado. Las marchas por la dignidad, pidiendo pan, trabajo, techo y dignidad para todos. Y a ver qué sucede. ¿Tú detectas en la calle que el pueblo en estas elecciones, en estas próximas elecciones, tanto a las autonómicas, que son las primeras que vienen dentro de menos de un mes, como a las municipales, tiene ganas de participar, de decir basta ya, queremos participar en los distintos gobiernos de las poblaciones y de las autonomías? Bueno, sí, hay mucha gente que tiene muy claro que estamos en un momento histórico y que lo que no puede hacer uno es quedarse en su casa. También hay otra gente que está tan desencantada de la política, de la justicia, que vamos a ver qué sucede. Yo lo que plantearía es que es el momento ahora. Podemos... Primero hay que participar y luego ya exigir, pero para exigir primero tenemos que cumplir con nuestro deber de ciudadanos y acudir a las urnas. Claro, yo creo que en estos últimos tiempos se está intentando hacer una campaña desde los medios de comunicación más poderosos, de los principales partidos del país, por lo menos hasta ahora, para, digamos, enmarañar un poco la cuestión, ¿no? Están intentando que todos parezcan lo mismo y esperemos que fracasen en eso, porque lo cierto es que no todo es lo mismo, ni todas las personas que se acercan a la política lo hacen con las mismas intenciones. Hay muchos ejemplos históricos de Julio Anguita, Marcelino Camacho y otros muchos. Julio Anguita terminó su carrera política y se fue a su casa. Desgraciadamente, otros políticos no se van a casa, se quedan ahí perennes, hasta que se... O con jubilaciones de oro en instituciones no muy conocidas por el público en general, pero que existen y de las que se cobran muy buenos sueldos. Y tienen buenos privilegios y buenas prebendas, ¿no? Sí, por ahora está la cosa así. Bueno, pues... Creo que hay un montón de organizaciones que plantean que un político debe cobrar un sueldo digno, pero no debe ser más que el de cualquier ciudadano normal, y esperemos que las tesis de esas organizaciones sean las que triunfen en las próximas elecciones. Claro, es que no es moral que en los tiempos que estamos, con la que está cayendo, pues un político que la única licenciatura que se le exige es que se presente en una lista, y esa es la oposición
para tras 7 años en el Congreso, por ejemplo, tener ya su vida laboral resuelta de cara a la jubilación y no obstante, no solo con eso, sino que por la puerta de atrás se coloca en un consejo de administración donde se tira ahí pues 20, 30, 40 años, dependiendo de lo que favorezca a las empresas que lo contratan, claro. Sí, el caso más escandaloso ha sido el de las puertas giratorias, sobre todo con empresas que eran públicas y han sido privatizadas durante los años 80 y 90 fundamentalmente. Ese quizás es el caso más escandaloso. Tú no puedes gestionar algo que es de todo, venderlo y luego una vez que está vendido encima colocarte en los puestos de dirección cobrando unos salarios y unas dietas a veces... que al final a veces mareantes. Salen del bolsillo del pueblo. Sí, sea por la vía de impuestos, sea por la vía de servicios que cada vez son más caros, como por ejemplo con las eléctricas, el dinero sale del mismo sitio siempre. Las eléctricas, el ejemplo del agua, el agua a la compañía le sale gratis en Estepona prácticamente y la vende al precio del chiva. Efectivamente, eso... Hay sectores estratégicos que es imprescindible nacionalizarlos si queremos salir del hoyo en el que estamos. Porque en el fondo tampoco es verdad siquiera que presten mejor servicio ni nada por el estilo. No, el servicio no se ha demostrado. Vamos a decir que es el mismo. Solamente que el beneficio industrial y el 21% del IVA, pues se demuestra que ya es un 30% aproximadamente más caro. Y si a eso... no le ponemos cotos ni le ponemos remedio, pues ¿qué están haciendo las administraciones locales y provinciales y autonómicas? Claro, si es que el problema no es solo no lo tenemos solo con los desahucios, es que hay un montón de personas que no están pudiendo pagar el agua, la electricidad, cosas que son absolutamente necesarias para vivir, para tener una vida digna y normal. Pero son cosas que no se están afrontando y lo más grave quizás es que, además de que esta crisis, como decíamos al principio, se podía haber previsto por la propia política que se llevó en los años del gobierno de Aznar, ya han pasado varios años de la crisis y todavía no se han planteado desde el gobierno ninguna estrategia para afrontar esos problemas, sabiendo además que las previsiones de la Unión Europea, por ejemplo, en cuanto al paro, son de que se va a mantener un 20% en los próximos años. Todavía no se plantea ningún plan para afrontar esa situación. Eso lo que significa es que no se está preocupado por lo que está sucediendo a 5 millones o 4 millones y pico de parados que hay inscritos. ¿Tú crees que con una buena política redistributiva y demás se podría rebajar el paro bastante, no? Se podría mejorar mucho. Lo que pasa es que también creo que no hay que engañarse en ese sentido demasiado. Hay un montón de cosas que habría que hacerse porque son medidas inmediatas, perentorias y que hay que hacerlas porque hay que frenar la situación en la que viven muchas personas ahora mismo. Pero creo que lo que no hay que esconderle a la ciudadanía es que los problemas que tenemos son bastante globales. Tenemos un mundo que es un polvorín que está a punto de estallar en varios puntos del globo, desde el Estado Islámico en Siria a Ucrania. No para de haber movimientos geopolíticos también en América Latina. Y creo que lo que tenemos que entender es que vivimos en un mundo en el que el trabajo y la explotación de la naturaleza, el beneficio de eso se lo están llevando muy pocas personas. Y ese no es un problema que sea solo de España ni de ningún país en concreto, es un problema que tenemos a nivel global. Y mientras cada uno pensemos en el beneficio propio individual, ese problema no se va a solucionar. Cada vez habrá más gente que lo pasa mal, más muertos por hambre, más pobreza infantil, más muertes por enfermedades que con un tratamiento adecuado se podrían evitar. Creo que ese es el problema fundamental, por mucho que hay medidas más blandas, digamos, que habría que empezar a tomar de inmediato. Bueno, Valentín, pues nosotros la única medida que podemos tomar es hacerle llegar al ciudadano nuestros pensamientos, nuestras ideas, y por eso esta noche nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago de Andaluz. Nos seguiremos viendo. Buenas noches. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención y hasta mañana, Dios mediante. Muy buenas noches.